vamos a hablar de algo, Betty, para empezar, muy especial. Yo te voy a preguntar, ¿de qué hablan dos parientas cuando se encuentran? ¿Qué les parece? Quiero saber, porque parientas que no se ven, parientas que se encuentran en un lugar, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué cosas sale? Digan algo que se pueda escuchar, ¿no? Porque, por supuesto, dos parientas mujeres. Dos parientas. Parientas. Así que bueno, por el silencio ya veo que es un tema bastante interesante, ¿no? Y yo hoy voy a hablar de dos parientas, para empezar a comentar, a predicar, de dos parientas que se encontraron. Y les voy a contar una linda historia. ¿Puede salir algo bueno de encuentro de dos parientas? No siempre sale bien. Puede salir mal, puede salir llorando una, puede salir ofendida la otra, puede salir... Yo me acuerdo cuando era chico, hace poco, y nos ha pasado, creo, a muchos, que en las reuniones familiares, pero esas grandes, tengo el recuerdo de tener 4, 5 años, 3, 5, caminando en algún lugar, jugando con los primos, que de repente salía mi familia diciendo, vámonos. Y yo todavía no me había empezado ni con los chisitos. Porque algo en las altas esferas de las conversaciones de grandes se había gestado, que había generado un ambiente donde algunos de los integrantes de esa fiesta comenzaron a desintegrarse. Y cada uno por su lado, y comenzaron las ofensas y comenzaron los problemas. Qué lástima cómo vive la gente, ¿no? Cómo se lastima, cómo utilizan el tiempo de estar juntos para lastimar o para herir con palabras o para recordar cosas del pasado. Pero hoy vamos a hablar de dos parientas que nos van a hablar algo interesante. No sé si vos querés aportar algo, porque son dos mujeres, Betty. No sé si querés aportar algo que enriquezca la conversación. Pero, por supuesto, lo que voy a utilizar, todo esto era una introducción a un mensaje bíblico. No voy a hablar de ninguna parienta de sangre, sino hablando de ejemplos que nos enriquezcan desde el lado espiritual, porque para eso venimos a la iglesia, para ser edificados con la palabra del Señor. Y realmente estamos teniendo cada semana unos cultos gloriosos. La semana pasada fue tan especial que casi le entregamos los ravioles, como que le decimos, Señor, nos quedamos acá y te entregamos los fideos del mediodía del domingo. Con gusto. Porque Él nos da el verdadero pan que descendió del cielo, ¿no? Porque uno come del pan, come de la comida terrenal y vuelve a tener hambre. Pero si uno se acerca al Señor y come del pan de vida o bebe del agua viva, eso es lo que a veces pasa en la manera en que el Señor habla cosas profundas y uno lo entiende del lado humano. En un momento le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él no entendió nada. Y dijo, claro, sí, pero es imposible, porque yo soy grande. ¿Y cómo voy a volver a nacer en el útero de mi mamá? Imposible nacer de nuevo. Pero Dios le estaba hablando de verdades espirituales y la mujer samaritana que estaba en el pozo sacando agua, Jesús le estaba pidiendo agua y ella no entendía que Él era la fuente de agua viva. Y ella interpretaba las palabras desde el lado humano cuando Dios le estaba revelando un nivel mayor. La iglesia nos permite entrar a ese tipo de nivel donde ya no vemos a Jesús como una religión, una cuestión de la liturgia, de la costumbre de ir al culto el domingo, sino nos hace tener una expectativa de un nivel mayor. ¿Qué puedo vivir? ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué experiencia puedo tener
¿Qué cosas pueden ocurrir cuando yo me encuentro con Jesús? Entonces cambia mi perspectiva. Voy a la iglesia, voy a encontrarme con la fuente de victoria, de transformación, de propósito. Cuando hay tantos ejemplos de cuando Jesús partió el pan para los discípulos o para la gente que lo seguía, en realidad le estaba dando pan en lo natural, pero también se estaba revelando Él como el pan de vida que descendió del cielo. Siempre hay una verdad espiritual que el hombre muchas veces no entiende. Y uno viene a la iglesia y dice, bueno, voy al culto. A ver, no sé, voy al culto. Y el Señor dice, no solo venís al culto, venís a encontrarte con los propósitos de Dios. Entonces aquí se encontraron dos mujeres, dos parientas, que, ¿quieren saberlo o lo dejo para otro día? Sí, claro, ¿cómo vamos a saber? Porque esto es un ejemplo también. Se encontró la parienta María con su parienta Elizabeth. En Lucas 1:36, y si por favor tienen la Biblia, porque hoy vamos a leer bastantes pasajes bíblicos, los vamos a marcar, como dijimos, en la manera en que uno entiende o razona o comprende las cosas. Primero hay que leer, después hay que marcar o releer y por supuesto escuchar. Uno escucha, pero dicen los estudiosos de la comunicación que de todo lo que escuchamos recordamos muy poco. ¿Le pasa a usted eso? A veces pasa, ¿no? ¿Qué prediqué el domingo pasado? Usted dice, no me acuerdo, pero qué bueno que estuvo el culto, ¿no? Estuvo buenísimo. Ahora, lo que habló el pastor, nada. Qué diferente hubiese sido si usted toma nota y pone domingo pasado tal, y ahí va diciendo los puntos que el Señor le va hablando. Entonces, esa es la manera de estudiar. Por eso dice la Biblia, anota lo que estoy diciendo, léelo, medita en eso y espéralo. Porque las palabras de Dios no son, la mente no llega a captar tanta concentración. Mi suegra me decía, pastor, qué bien que predicó. Y nunca sabía lo que había predicado, porque medio que se dormía en el culto, ¿no? Hoy quiero hablarles acerca de Lucas 1:36. Dice que María recibió la visitación, el anuncio de un ángel que le anunció, Gabriel, la bondad de Dios hacia ella, de ser elegida, favorecida, para tener el milagro de ella poder concebir nada más ni nada menos que al enviado de Dios, al Cordero de Dios, a Jesús, al Mesías. Y entonces ella, por supuesto el relato es muy extenso y normalmente lo enseñamos en Navidad o en Nochebuena, pero ahora tenemos este pasaje que dice, y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué hablo de Elizabeth? Porque durante estas últimas 3 semanas estuve hablando de Juan. Hubo un hombre llamado Juan, el cual dio testimonio de la luz para que todos creyesen en él a causa de su testimonio. Y hablamos de Juan y hoy le estamos dando el contexto de la vida de Juan. ¿Quién era Juan? Juan era Juan el Bautista y nació como resultado de un milagro porque su mamá se llamaba estéril o se llamaba Elizabeth y la llamaban estéril y había en ella una frustración, había ella tal vez una pregunta. De hecho, su marido Zacarías, cuando fue advertido que Dios le iba a dar ese hijo, él no lo creyó y quedó mudo, porque había pasado mucho tiempo y habían vivido muchos años y lo que esperaban nunca llegaba.
Así que la mamá de Juan se llamaba Elizabeth y ella también ha concebido, le anunció a María, ha concebido un hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y así en la vida cristiana exactamente sucede lo mismo. Tantas personas se acercan a Dios y dentro tuyo hay un propósito, un destino, un plan. Hoy vamos a ver el encuentro de 2 mujeres con propósito que tenían el poder y fueron canales de Dios para cambiar el mundo. Y yo quiero decirles que este fin de semana lo que Dios está desatando acá es tan poderoso que también vas a ser la persona en tu ámbito, en tu realidad, en tu mundo, para poder influenciar, cambiar. Hay personas aquí que no sabemos lo que Dios tiene, pero Dios le va a dar algo especial. Científicos van a tener cierto grado de sabiduría o de revelación para poder avanzar en la ciencia. Empresarios, evangelistas, personas que Dios va a usar para cambiar la historia. Este encuentro de 2 personas comunes, normales, pero con destino y con propósito, llamados por Dios, es el milagro que Dios hace en cada corazón que se acerca cada semana. La persona que tienes al lado tuyo, hay algo glorioso. Me parece que no lo cree. Ahora, lo que pasa es que este pasaje nos revela la ansiedad, la frustración, la espera de Elizabeth y de su marido anciano, Zacarías. Nos revela las cosas personales, pero cuando el Señor dice la que llamaban estéril. ¿Cuántas personas en la vida te llaman fracasado, triste? Esta persona no da, esta persona no cambia. Te llamaban así, pero Dios tiene un plan para cada persona. Ese es el milagro de los milagros. El milagro de los milagros es que Dios toma personas y dice: voy a depositar el poder para que cambies tu mundo. Porque ¿quién sabe que ustedes salen de aquí y le hablan a un Saulo que anda por la vida? Y ese Saulo termina siendo un instrumento para un gran avivamiento, porque ustedes, por lo que ven y las cosas que pasan en el mundo y las noticias, saben que estamos en los últimos tiempos. Porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Lo que parecía imposible hace 2000, un poquito más de años, ¿quién iba a pensar en el streaming? Hoy se puede poner todo en streaming y todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo se cumple lo que al escuchar la gente, ¿cómo? Del sur, del norte, del continente, de todos los continentes, ¿cómo todo ojo? Es imposible. Para nosotros era imposible en los años 70 que mandamos la carta a alguien y no llegaba nunca. Ni sabemos si llegaban las cartas porque tardaban, decían 7 días, se perdían, no llegaba. Las comunicaciones eran diferentes a las de ahora. ¿Se acuerdan? Se hacen los jóvenes algunos. Yo soy millennial, pastor. Perdón, no le entiendo la onda. Cuando éramos jóvenes, mi suegro no tenía teléfono en la casa. 25 años yendo a la estación de servicio y haciendo la fila porque el que estaba adelante era enamorado y no terminaba de hablar. Y los demás estábamos esperando ahí y eran cosas urgentes como ahora. Pero había que esperar. Me acuerdo que fui una de las cosas primeras que hice para ganarme la aprobación de mi suegro cuando la conocí a Betty, es decirles: ¿cómo no tiene teléfono, don Vittorio? No, y un día fue a un lugar y sacó un pedido de teléfono que estaba amarillo ya, 25 años, de Entel.
Y yo fui a la Entel sucursal ahí cerca de Villurquiza, no me acuerdo dónde fui. Y ahí como diciendo, ¿qué pasa que no le destraban esto a mi suegro? A mi futuro suegro. El hombre abrió, me acuerdo, como si fuera un tremendo archivo de 4 metros. Y empezó a mirar, y sacó acá. Y dice, mire, ¿ve esa calle Bucareli? Sí, no hay línea ahí, perdón, señor. Así que estuve 2 horas, saqué el turno, hice la fila. Me dijeron, va a tener que esperar 25 años más. Esa era la vida de ese entonces. Hoy todo es inmediato y se cumple cada cosa que dijo el Señor hace muchos años atrás. Dijo que estemos preparados también, porque vamos a ver estas señales y esa es una señal de que el Señor en cualquier momento nos llama y seguimos el próximo culto, lo seguimos allá, adorando al Cordero. ¿Por qué no? Pero mientras tanto venimos, nos edificamos la fe. Y el Señor dice, mientras estoy por enviar el más grande y más poderoso avivamiento junto a personas con propósito. Hoy es una mañana donde nos juntamos los hombres redimidos, parientes en Cristo, porque sabemos que hay algo glorioso en nosotros. Vamos a cambiar la historia. Un día a la vez. Amén. En el vientre de Elizabeth estaba Juan el Bautista. En el de María estaba Jesús. Tremendo. Y el próximo versículo quiero que se lo diga a la persona que está a su lado porque necesita escuchar esto. Porque nada, dígale a la persona que está al lado, porque nada hay imposible para Dios. Pero sabe, claro, su vejez, su esposo que se había pasado ya a una edad avanzada, los años que esperaron fielmente, porque eran gente de Dios, gente fiel, como Simeón que tuvo a Dios en sus brazos. Estos también eran así, diligentes, fieles, hermosos, apasionados. Aunque no tenían nada, lo tenían todo, porque era la fe en esperar las promesas de Dios. Entonces, el Señor le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Y lo que estoy diciendo acá no es un extracto, no es un copy-paste de un libro de ánimo. No lo escribió ningún hombre, lo escribió Dios. La mano de Dios, la voz de Dios, que te dice, no importa cuál es tu situación, nada hay imposible para Dios. Me parece que no lo creyó todavía. Nada. No, pero Señor, ya pasó el tiempo. Señor, pero mira, pero Señor, no te... Nada hay imposible para Dios. Donde quiera que estás escuchando, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, porque María fue a verla a la casa, porque ahí están las dos parientas que se juntan. Fue a ver a su parienta Elizabeth y dice que cuando llegó la salutación de María, la criatura saltó, Juan saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Por eso digo, el resultado de un encuentro de parientes. Porque María fue a visitar a Elizabeth. Y usted dice, pero pastor,
mi parienta no es ni María ni Elizabeth. Pero nada hay imposible para Dios. Porque esas personas no nacieron así. Fueron tocadas, creyeron, vivieron de tal manera que de su vida humana nació un propósito. Ese es el milagro que está naciendo en tu corazón. Dios toma personas en el mundo frustradas, sin propósito, y les da favor. Usted dice, pero ¿por qué me está diciendo eso a mí? Yo no lo merezco. Si usted supiera lo que yo hice con mi vida, eso es el pasado. Cristo es el Cordero de Dios que te da una nueva oportunidad para volver a empezar. La sangre de Cristo hace nuevas todas las cosas. Entonces, dos mujeres, parientas, se encontraron. ¿Sabe por qué le enseño esto? Porque ahora ya sabe la altura y la dimensión de los encuentros de dos personas de Dios. Y en otra realidad también pasa con la iglesia. Nosotros cuando venimos a la casa de Dios y nos reunimos en la iglesia o en los grupos de conexión, somos hermanos en Cristo y parientes. ¿Qué pasa? Dios quiere llenarnos con el Espíritu Santo, pero el enemigo nos pone mal, nos hace disgustar. Dice, uy, se me sentó este pariente que mueve la pierna mientras el pastor predica. Me molesta, lo veo y me molesta. Me irrita a mi pariente en Cristo. Le digo algo, si no queremos ver estos mismos milagros acá, necesitamos cambiar el corazón y decir, Señor, no importa la carga de enojos que traje de mi casa, yo vengo acá a encontrarme con gente de Dios. Y el resultado, que tendría que estar ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. El resultado aconteció que cuando y dice que se encontraron María llena de gracia y del favor de Dios, Elizabeth que tenía 6 meses de embarazo, se encontraron los dos y hubo algo glorioso que ocurrió. Dos personas que estaban destinadas a cambiar la historia. Hoy, hermanos, el Señor nos llama a estar juntos y en armonía, porque ese mismo milagro de llenura, de gloria, de poder se va a generar también en cada persona que está aquí. Por eso dije que este no es un culto más, no es una reunión más, es el lugar donde Dios se glorifica. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Fuerte, 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 fuerte. ¿Lo creen? Entonces, cuando hay alguien que lo irrita, está enojado, está con ciertas cosas hacia alguien, recuerde que este pasaje nos revela que hay una comunión tan grande que se genera, que se produce un milagro de gloria, de poder y de llenura. Y eso es lo que yo anhelo, que cada reunión sea un lugar de plenitud, de poder, de sanidad, de llenura, de propósito, porque en nosotros también habita algo sobrenatural. La Biblia dice que el nuevo nacimiento se caracteriza porque Cristo ya no está en un mito o en una religión, vive en nuestros corazones. Y por lo tanto, Elizabeth le dijo a María, el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Eso es lo que usted tiene que anotar.
Lucas 1:45. Y cuando vienen tiempos de desánimo, de esterilidad, de fracaso, de soledad, cuando vienen tiempos que el enemigo te dice, estás sola, pasa el tiempo, no hay resultados, dice la Escritura, bienaventurada, feliz, dichoso, los que creyeron, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Amén. Bienaventurados los que creyeron, porque se cumplirán las promesas del Señor. Se cumplirán las promesas del Señor. Se cumplirán las promesas del Señor. Bienaventurados los que creyeron, para Venezuela, para las naciones, porque se cumplirán las promesas del Señor. ¡Aleluya! Bienaventurados los que creyeron, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte de Dios. Cuando Dios dice una cosa, Dios tiene poder para cumplirla. Por lo tanto, hoy conocimos los parientes de Juan. Le presentamos la familia de Juan para que entiendan un poquito más. Porque Juan fue un hombre, dice en el capítulo 1, versículo 6 del libro de San Juan, que fue un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo siguiente, él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, Juan no era la luz, no era el Cristo, no era el Mesías, pero Juan fue enviado por Dios para dar testimonio de Jesús. Y dijimos que la vida cristiana es una vida que se enfoca en Jesús. Lamentablemente, a través de los años, se ha distorsionado el concepto de la vida cristiana y se pone el énfasis en una denominación. Me hice evangélico, voy a una iglesia evangélica o voy a un pastor. No. Sigo a Jesús. Porque este hombre vino para dar testimonio de Jesús. Y así comienza el ministerio de Jesús. Comienza cuando otra persona prepara su corazón. Juan, el Bautista, Juan, preparó su corazón para anunciar, para advertir, para exhortar, para llamar a las personas a enderezar sus caminos, porque él sabía que el niño, que el Mesías, había sido enviado. Y el Señor le dijo a Juan, aquel a quien veas descender, eso ya lo leímos las semanas pasadas, no quiero detenerme en eso. Aquel a quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Cristo. Y él estaba bautizando, Juan, y de repente vio a Jesús. Y cuando vio a Jesús, ¿qué vio? Vio otra vez el Espíritu Santo descender sobre la persona de Jesús. Y entonces él dijo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él dio testimonio porque tuvo un testimonio, lo vio. Dice, y yo le vi. Y doy testimonio. La forma en que las tinieblas de este mundo, las formas en que los planes del enemigo retrocedan, es cuando la luz avanza. La luz hoy tiene poder sobre las tinieblas. La luz es tan poderosa que no importa cuán densas sean las tinieblas, una pequeña luz vence o abre espacio en medio de la oscuridad. Dios nos llamó a ser personas que anunciemos el mensaje de Jesús. Y como decían las semanas pasadas, y es bueno saberlo, el momento que fue anunciado la llegada de Jesús, lo hizo a través de algo sobrenatural. Un ángel vino del cielo a hablar. Dios habló
a María por medio de un ángel y le dijo: muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Cuántos saben eso? Pero, fíjense qué interesante. Cuando es el momento de anunciar a Jesús ya como Señor y Rey y Mesías a las naciones, ya no utiliza ángeles, utiliza personas cambiadas, lavadas por la sangre de Cristo, y nos da el privilegio de ser nosotros y no los ángeles los que podamos comunicar a Jesús. Si nosotros callamos, el mensaje no avanza. Si nosotros hablamos, el propósito de Dios crece. No fue fácil para María cuando tuvo el embarazo de Jesús por el Espíritu Santo. No se había casado con José. Imagínense las pequeñas aldeas, los pequeños espacios donde la gente sabe todo y de repente ven a una jovencita que tiene un embarazo. Los comentarios, el desprecio, la forma en que miraban despectivamente a una mujer en esa época que había tenido un hijo sin estar en orden su posición con su marido, sin estar casados. Quiere decir que cuando uno acepta a Jesús en la vida, hay un compromiso. Hay mucha gente que no te va a entender. Hay gente que dice: yo no sé por qué venís tan entusiasmado de la iglesia, si mirá tu problema que tenés acá. Y usted dice: yo sé los problemas, sé la esterilidad, sé los desiertos, sé la enfermedad, pero creo en el propósito de Dios que está con nosotros y nada hay imposible para Dios. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Por lo tanto, hermano, cuanto más hables de Cristo, más bendición vas a tener. Hablar al amigo, al vecino, al pariente, al que venga. Hablar de Jesús. Esa es la misión de la iglesia. Y Juan entendió desde su formación que no era él la luz y que no tenía que enfocar la atención, así que tenía sus discípulos, y eso lo vimos la semana pasada y nos quedamos en el primer punto, pero nos quedamos en que la meta de Juan era Jesús, el primer punto de su ministerio, porque después que él en el bautismo dijo: este es el que bautiza con el Espíritu Santo, dio testimonio. Al día siguiente, Juan, versículo 35 al 37, dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Repentinamente se fueron y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 3, versículo 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. No soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y así como Juan, que ya no había sido concebido por Dios, sino que había nacido y la mamá le enseñó que había un propósito en su vida. Así hoy yo quiero decirles a todos los que han nacido en Cristo, a todos los que han venido a la iglesia, a todos los que están aquí, les digo: prepárense, porque Dios tiene un plan para su vida. Dios depositó algo glorioso sobre ti. Hay un destino de formación, porque no todos van a ser los encargados de predicar, porque hay diferentes dones y diferentes roles y diferentes maneras de ejercer nuestros talentos, pero todos tenemos algo para cambiar. Y yo anhelo que ustedes sean personas que en su espacio cambien las cosas, que Dios los use como gente que hagan que la gente realmente sea transformada y viva mejor.
Solo Cristo te puede dar eso. Ya sea en tu profesión, en tu formación cognitiva o intelectual, ya sea en dones, ya sea en tu amor. Había un don de uno de los discípulos de la iglesia que tenía el don de tener buen trato. Se llamaba Bernabé. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, me estoy yendo por las ramas, pero ahora vengo. Cuando Saulo llegó, imagínense, todos le tenían miedo, en Damasco y en Jerusalén, porque sabían quién era Saulo. ¿Saben quién se le acercó? Un hombre buenazo, que se llamaba Bernabé. Y era uno de los discípulos, pero tenía el don de agarrar a la gente que salía, porque yo me imagino, Saulo iba a una reunión y hola Saulo, y se ponían a hablar Pedro, los que ya estaban ahí en el Pentecostés, y dicen, ¿te acordás el momento que entró el fuego al Pentecostés y vino lenguas de fuego? Y Saulo andaba por ahí. Todo bien con él, pero le tenemos miedo. ¿Será que es verdad lo que dice? ¿Se habrá convertido? Todavía me acuerdo haberlo visto a Saulo alegrándose con las ropas ensangrentadas de Esteban. ¿No será que vino a Jerusalén a vivir la misma experiencia? Así que medio que lo dejaron ahí. ¿Quién se le acercó? Y que le cambió la vida. Ese era un hombre transformador, pero solo ¿sabe por qué? Porque era cariñoso, bueno, con palabras de ánimo. Una persona que se le acercó y le dijo, aunque nadie te hable, yo te hablo. No te tenés que ir triste. Y sabe, si usted ve a alguien en la iglesia que se va mal, no eche leña al fuego. ¿Te vas mal? Yo también me voy mal. ¿Te vas mal? Y yo tampoco entendí de esto de las parientas. No sé de qué habla el pastor. Y en vez de que se vaya mejor, no aporta nada de fe. En la iglesia todos somos edificados. Pero hay personas que tienen una carga. Mire, cada persona, como yo decía, cada persona cuando uno pasa por ahí, cada uno dice, pastor, este diagnóstico, pastor, esta enfermedad, pastor, esto. Todos problemas, pero graves. Pero graves. Y hay gente que cuando viene con esos problemas graves y escucha la palabra, no siempre entienden. Porque son más las cosas que le vienen, pero mañana, el médico, las finanzas, las boletas, los pagos, no me alcanza. Todas esas cosas que pasan desde el lado humano. Pero ahí vienen los Bernabé, que cambian la vida de esa persona. Porque en el momento que el enemigo le está engañando, viene alguien y le dice, pero nada hay imposible para Dios. Pero ya no se lo dice el pastor, se lo dice el hermano que lo encuentra allí en Cabildo. ¿Se da cuenta que uno puede cambiar el mundo? Saulo de Tarso fue el hombre más influyente, pero necesitaba un Bernabé que le cambió su perspectiva. Lo ayudó en los momentos puntuales. También hubo un Ananías que lo ayudó en Damasco. No siempre uno cuando escucha que el pastor dice hay un plano y un propósito y uno dice yo también me veo un rosario con el pastor Claudio Anaconda y yo. Y se ve así. Y tal vez sí, yo no digo que no, porque nada hay. Yo soy el primero que abro mi corazón a todo. Pero también están los otros que animan, que aman, que bendicen, que dan palabras de Dios, que son amables. Y eso es lo que Dios tiene para todos nosotros. Dones, gracia, favor. Dios les va a dar gracias del cielo. Amén. Gloria a Dios. No los veo muy convencidos, pero amén. Lo primero es que él dijo, yo no soy el Cristo, soy un enviado delante de él.
Soy alguien a quien el Señor utiliza como un canal. Y eso es lo que tenemos que entender. Y los tenemos que presentar a Jesús. Cuando uno le habla a alguien a Cristo, le tiene que decir, yo te quiero presentar a Jesús. No a dónde voy, no al pastor que escucho que me enseña la Biblia. No, a Cristo, a Jesús. Yo sigo a Jesús. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es decir, yo solamente estoy cumpliendo una función, pero mi alegría es que tu corazón y que tu meta sea la gloria de Jesús, que conozcas que fuiste creado para la gloria de Dios. Lo segundo que le presentó Juan es a Jesús como Cordero. Dijo a los discípulos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra Cordero para ellos era muy importante porque el Cordero era lo que representaba la liberación de Egipto, el Cordero sacrificado. Y Juan estaba diciendo, así como necesitamos en una época el perdón para salir de Egipto, así necesitamos el perdón. Y los discípulos siguieron a Jesús porque todos necesitamos que Dios nos perdone. Todos necesitamos que el Señor nos limpie. Y todos necesitamos al Cordero de Dios. En la cruz del Calvario, Jesús murió por nosotros. Él fue el que llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el que llevó nuestras rebeldías. No venimos aquí como a buscar al sanador, a buscar al proveedor. Vinimos aquí a buscar al Cordero de Dios, al que vertió la sangre de Cristo. El mayor milagro o la mayor necesidad del hombre es ser perdonado por Dios, porque es la relación de enemistad. El hombre nació, se desvió en su forma de vida y se apartó de Dios. Lejos de Dios estamos en oscuridad. Necesitamos, cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios, los discípulos inmediatamente se fueron, lo dejaron a Él y fueron tras Jesús. Porque las palabras de Juan eran muy lindas, pero Jesús podía perdonarles los pecados. Podía enseñarles cómo ser libres de su pasado. Necesitamos el poder de Dios y necesitamos el perdón de Cristo. Nuestro mayor deseo justamente es que Dios nos dé ese perdón, y cuando somos perdonados, cuando somos lavados por la sangre de Cristo, inmediatamente pasamos de una debilidad a una fortaleza. Es milagroso. Pasamos de estar hambrientos buscando un propósito en la vida a tener el pan de vida y sabiendo que tenemos un destino y un propósito que Dios depositó en nosotros. Pasamos de estar sedientos a tener agua viva. Pasamos a estar débiles a tener fuerza, de estar llenos de odio a tener bondad, a vivir de una manera sin tomar decisiones sabias, a tener la bondad de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo más importante es lo que Jesús dijo. En Marcos 2:17 dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es la misión del Cordero, buscar pecadores. Lo tercero es que Jesús fue el que les dio a ellos la capacidad de tener una nueva visión espiritual. Lo dejaron a Juan y fueron tras Jesús. Y cuando fueron tras Jesús, comenzaron a entender. En el versículo 38, si seguimos leyendo Juan 1:38, y ya con esto vamos a orar y a pedirle al Señor. En San Juan 1:38 dice que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos estaban detrás de Jesús y Jesús les pregunta, ¿por qué vienen? ¿Por qué me siguen? Recién habían dejado a Juan Bautista y ahora les pregunta, ¿por qué me buscan? Y en realidad ellos no sabían por qué lo buscaban. Pero luego entendieron que conociendo a Jesús, conocían al Cristo. Jesús no les dijo, yo soy el Cristo. Simplemente les dijo, ¿qué buscan?
Y ellos inmediatamente, al estar cerca de Jesús, comprendieron cosas espirituales muy poderosas. En San Juan capítulo 1, versículo 40 y 41, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Buscando, encontraron al Cristo. Encontraron a Cristo. Y Andrés buscó el camino. ¿Y qué encontró? Al Cristo. Encontró a Jesús, pero no era un hombre, era el Cristo. Esta noche yo quiero que ustedes aquí no vengan solo a encontrarse con un momento donde les habla un pastor, que puedan encontrarse con el Cristo. Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Nadie le enseñó a uno de esos 2 discípulos. Nadie les dijo todo lo que tenía que entender. Simplemente estuvieron con él y de repente salieron y dijeron: le tengo que hablar a mi hermano Pedro, Simón. Porque dice la escritura que, versículo siguiente, dice que le habló a su hermano y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjese, Juan tenía 2 discípulos. Esos 2 discípulos siguieron a Jesús. Esos 2 discípulos siguieron al Cordero. Luego se dieron cuenta que el Cordero era el Cristo. Y luego ellos dirigieron a uno que se llamaba Simón, que terminó siendo ¿quién? Pedro. Se encontró con Simón y Jesús le dijo a Simón: Simón, ya no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro. Hoy el Señor acá tiene poder para cambiarte tu destino. En Isaías capítulo 62, 2. Isaías 62, 2. Dice que el Señor nos da. Dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Mire, usted dice: pastor, yo vine aquí porque alguien me habló. Me habló. Y cuando vine aquí entendí que estaba buscando a Cristo y lo encontré a Jesús. Y ahora Jesús te mira y te dice: y no solamente me encontraste a mí, y encontraste al Cordero y a Jesús. Ahora yo voy a hacer algo nuevo en tu vida y te voy a cambiar tu nombre. Y ya no te llamarás como te llamas. Ahora, no es que usted va a ir a su casa y le va a decir a su esposo: ya está, no me llames más. Ojito con decirme mi nombre antiguo. El Señor me habló que tiene un nuevo nombre. Es un nuevo nombre porque Dios le estaba diciendo: Pedro, Simón, vas a ser una roca. Porque Jesús lo estaba mirando, la firmeza de ese hombre. Hoy ustedes dicen: fui a la iglesia, me hablaron de Jesús, entendí que tenía que convertirme, entregarme, y ahora esta mañana entiendo algo más. Entiendo que Dios tiene algo nuevo para mí. Serás alguien útil en las manos de Dios. Un nuevo nombre, un nuevo destino, una nueva autoridad. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice al Espíritu Santo, al Señor Jesús: Señor, gracias por cambiar mi vida, gracias por cambiar mi corazón. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Ya está el poder de Dios aquí ahora. Nos estamos reuniendo
Y como ocurrió con Elizabeth y con María, cuando estamos unidos, cae la presencia de Dios. Nos llenamos del Espíritu Santo. Y te pido, qué tremenda gloria que hay aquí, que los cambies, que los restaures. ¿Por qué no dice conmigo, Señor, si he fallado, si he vivido lejos de ti, si me he apartado de tu palabra? Perdóname, Señor. Tú eres el Cordero de Dios. Jesús, tú eres el que llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras cargas y nuestros dolores, nuestras rebeldías. Y una vez más, al oír tu palabra, abro mi corazón y te digo amén. Sí, sí. Sí a tu propósito. Sí a tu destino. Sí a tu voluntad. Digo sí. 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 Sí, Señor. Sí. Sí a tu amor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Cristo, Cristo, Jesús. Dios mío, usa esta generación. Úsalo, dales talento, dales dones, dale unción, dale propósito, dale fuego. Que no se queden callados, que no sean de los que retroceden, sino que los que avanzan. Úsalos para cambiar esta generación. Llénalos del fuego. Llénalos de los milagros. Llénalos de tu amor. Danos espíritu de fidelidad, espíritu de fe, porque nada es imposible para Dios, mujer. Nada es imposible para Dios, varón. Recibe las promesas de Dios. Son fieles, se cumplirán, son sí y amén. Pídele, pídele. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios en sus vidas? Díganselo una vez más. Señor, darme ese fuego, esa pasión, esa pureza, esa capacidad de amar. Dame un corazón lleno de amor, un corazón lleno de generosidad. Quita el egoísmo, quita las heridas. En un milagro, Dios mío, mi vida puede cambiar. Quita los rencores, las heridas de la infancia, los rechazos de la infancia. Quítala, quítalo hoy aquí, quítalo. Sana mi pasado, sana mi estima, sana mis pensamientos, Señor, que nos fluyen. Manda tu fuego sobre mi vida. Algo está pasando. Pídalo. Espíritu Santo. Está viniendo ese fuego sobre ustedes. Está viniendo. Está viniendo sobre Argentina, sobre esta iglesia ahora. ¿Cuántos están preparados para recibir? Padre, yo oro para que toda batalla que hay en la familia, nada es imposible para Dios. Manda el fuego, Señor. Algo tiene que
suceder. Ahora allí, en la casa, en la familia, en el trabajo, con los parientes. Haz milagros, Señor. Revierte, sana, restaura, prospera. Pídale el milagro en su vida. Pídale allí donde está. Levanta a los paralíticos, sana a los sordos, da vista a los ciegos, revierte los cánceres en salud del cielo, arranca las adicciones,